Apreciados estudiantes del tercer año de la carrera de Letras, quien les habla el licenciado Francisco Javier Martínez Miranda, encargado de cátedra de griego. Siguiendo con las clases o con la exposición de las clases virtuales, hoy estaremos compartiendo el sistema fonológico y politónico del idioma griego dentro del marco del seguimiento de la unidad 1 del desarrollo del contenido programático. Hilando nuestra exposición con el tema de la clase anterior, en este artículo presentamos un interesante sistema de escritura del alfabeto griego, sabiendo que el alfabeto griego se desarrolló a partir del alfabeto fenicio, compuesto de 24 caracteres o letras. El sistema de escritura fenicio es la base prácticamente de todos los otros alfabetos. El alfabeto griego presenta una diferencia fundamental al respecto. Al hablar del sistema fonológico de la lengua o del idioma, sea del griego o del español o de cualquier otra lengua, nos referimos a los fonemas, es decir, a los sonidos con valor distintivo que posee la lengua en cuestión. Si en una palabra española pronunciamos la E más o menos larga, no por ello varía el significado de la palabra, porque en español hay un solo fonema, E. Pero si en una palabra griega sustituimos la epsilon por eta o al revés, pasamos de una palabra a otra. Por ejemplo, decir César. Son dos fonemas totalmente diferentes. Contamos con dos fonemas totalmente diferentes. De ahí entonces conviene hacer una clasificación de los fonemas según su funcionamiento, para pasar después a estudiar las características articulatorias de cada uno de ellos. Con este criterio, dividimos los fonemas griegos en vocales y consonantes. Por tanto, tenemos lo siguiente: 7 vocales y 17 consonantes. Alfa, las vocales alfa, epsilon, eta, iota, omicron, ixilon y omega. Y las consonantes beta, gamma, delta, zeta, theta, kappa, lambda, mi, ni, si, pi, rho, sigma, tau, phi, chi, psi. Al analizar las vocales del alfabeto griego, encontramos que dentro de las mismas, estas pueden ser breves o largas. Las vocales breves son epsilon, omicron, alfa, iota, ixilon. Y las vocales largas, eta, omega, alfa, iota, ixilon.
Como observamos, hay vocales que se repiten en ambos grupos. Esto significa que estas tres vocales, alfa, iota, ípsilon, pueden ser breves o largas dependiendo de la palabra. En castellano, esto puede sonar raro, pero si nos remitimos a los estudios de otros idiomas, lo entenderemos mejor. Al mismo tiempo que al analizar las vocales, las consonantes del alfabeto griego también cuentan con un sistema menos sencillos de describir, dado que existe un debate considerable sobre qué sonidos describir como fonemas separados y cuáles como alófonos condicionados por grupos de consonantes. Así, tenemos las consonantes se pueden clasificar en oclusivas, líquidas, nasales, silbantes y dobles. Las oclusivas son las que se producen por una detención del flujo del aire y por su posterior liberación. Tenemos las labiales, beta, pi, psi. Las dentales, delta, tau, zeta. Y las velares, gamma, kappa, chi. Las líquidas son las de tipo lateral, producido por la obstrucción realizada a lo largo del eje longitudinal de la lengua tipo D, y las vibrantes hechas mediante vibraciones como podría ser la re. En el alfabeto griego, las consonantes líquidas son lambda y ro. Las nasales se producen cuando el velo del paladar es baja, permitiendo que el aire fluya a través de la nariz. Tenemos entonces mi y ni. Las silbantes se produce lanzando un chorro de aire por un canal formando por la lengua en la cavidad bucal y acabando en un obstáculo. Sigma. Y la doble o las dobles, como su nombre indica, están formadas por dos consonantes como la L en castellano. Tenemos Z, si y si. Ahora bien, en cuanto al sistema politónico griego, nos encontramos que este sistema de escritura usado para escribir comprende de un conjunto de reglas que se tiene en cuenta para la utilización de los diacrílicos más usados como espíritus, acentos y signos ortográficos. Los espíritus. En latín a esto lo llamamos aspiración. Son dos signos muy peculiares del griego. Todas las palabras que empiezan por vocal y por ro lo llevan espíritus.
El espíritu se coloca sobre la letra si ésta es minúscula y a su derecha si es mayúscula. Los espíritus pueden ser suave y áspero. El espíritu suave no se pronuncia ni se transcribe, solo puede ir sobre una vocal. Y el espíritu áspero se pronuncia como una leve aspiración. Puede ir sobre tanto el vocal o ro inicial, aunque si es sobre esta consonante no se pronuncia. Toda ípsilon y ro inicial siempre lleva espíritu áspero cuando se encuentran dos ro en medio de palabras. La primera puede escribirse con espíritu suave y la segunda con el áspero. Ejemplo, Pedro. Los acentos. En griego el acento no es como en castellano, que indica intensidad de voz, sino elevación o depresión de tono. Esto significa que la sílaba sobre la que lleva el acento sufre un incremento de tonalidad musical y no un incremento de intensidad en su pronunciación. Todas las palabras en griego llevan acento, con excepción de unos pocos monosílabos y bisílabos, que se apoyan en el acento de la palabra que les precede. El acento en griego se define no por la posición que ocupa, sino por la forma gráfica que adopta, y se representa por tres signos: agudo, grave y circunflejo. El acento agudo indica una elevación del tono aproximadamente en una quinta de la vocal que lo lleva. Este puede ir sobre las tres últimas sílabas de una palabra, sean largas o breves, pero para que esté en la antepenúltima, la última debe ser breve. El acento grave indica una elevación menor del tono. Este solo se representa cuando sustituye al acento agudo en las sílabas finales de las palabras, no seguidas de signos de puntuación. Y el acento circunflejo indica una elevación y una depresión sucesivas de tonos. Este solo puede ir sobre la última o la penúltima sílaba, que sean largas por naturaleza, pero para que esté en las penúltimas, la última debe ser breve. Los signos ortográficos. En griego encontramos como signos ortográficos a apóstrofos. Este se coloca entre dos palabras para indicar la omisión de una vocal final o inicial de una de ellas. Coronis. Esta indica la fusión de dos vocales, una final y otra inicial de dos palabras que se unen como si fuera una sola. Diéresis. Esta sí indica que deben pronunciar o que se deben pronunciar separadamente dos vocales que forman diptongo. Y en cuanto a los signos de puntuación, debemos de señalizar o indicar que en griego no tiene signos de admiración. Su punto alto equivale a nuestro punto y coma o dos puntos. Su signo de interrogación no se pone al final de frase
y es como nuestro punto y coma. Y el punto, la coma, las comillas y los guiones son exactamente iguales que los nuestros. Estos links de video son complementarios a la exposición y que les puede servir como parte del proceso de aprendizaje de la clase de hoy. Después de un análisis del sistema fonológico y politónico del griego, con las informaciones obtenidas, aplicar la sintaxis escribiendo un acróstico con el nombre de la ciudad o pueblo natal, teniendo en cuenta sus realidades y o características socioculturales en español y traducirlo luego en griego. Y deseándoles nuevamente éxitos para todos, nos volvemos a encontrar en la próxima cita. A no olvidar que la vida hay que vivirla de colores. Muchas gracias.